¿Cómo están, profesores? Me llamo Guido Pérez y como estamos haciendo tipos de preguntas en Moodle, vamos a ir a nuestra próxima tipo de pregunta, que es la pregunta calculada. La pregunta calculada con la calculada simple no tiene mucha diferencia. La diferencia que tiene entre las dos es que aquí ya se ocupa las variables mucho más descriptivas, ¿no? Pero con las mismas restricciones. Tiene que ser una palabra que no tenga espacios ni caracteres especiales, base por altura. Esa es la única diferencia y que estas variables se pueden utilizar de forma privada o compartida. Ese es las propiedades más notorias que tiene las preguntas calculadas en Moodle que la calculada simple. La otra forma de ver es que las preguntas calculadas usan comodines, y estos comodines se sustituyen por valores aleatorios, sabemos, y como siempre se creará, como la anterior también, se crea una fórmula. La diferencia aquí es el conjunto de datos, llamado dataset. Dataset y conjunto de datos es el mismo, solamente que está en inglés y está en castellano, lo llaman dataset también. Estos llamados dataset pueden ser privados como también compartidos. Eh, Cuando son privados, solamente lo ocupa un usuario, solamente el usuario. La única dificultad que tiene que tener y tiene que tener el cuidado es que no se repitan las variables comodines. En los datasets, que son los conjuntos compartidos, pueden utilizar varias preguntas, se puede utilizar para varias preguntas, pero los datasets eh, tienen que tener el mismo nombre. Eh, Hay que tener mucho cuidado que tienen que tener el mismo nombre. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un tipo de dataset, para utilizarlo tiene que tener el mismo nombre para la otra pregunta. ¿Cómo se hace estas preguntas? Se hace por tres páginas. La primera página es esta, la que se usa como DINES, todo esto. La segunda página se elige las propiedades y la tercera es la edición de los conjuntos de datos que viene a ser los datasets. Entonces, para hacer esto, y ya les he explicado, vamos a irnos a Moodle. Aquí estamos en Moodle. Vamos a hacer una pregunta numérica y para hacer tengo que entrar como profesor y nos vamos a esta opción donde dice gestión del curso. Hago clic en gestión del curso y me voy al banco de preguntas. Siempre banco de preguntas y por ende nos vamos a crear una nueva pregunta. Crear una nueva pregunta, aquí está la opción, va a ser la opción calculada. Agregamos y aquí están nuestras opciones de la pregunta calculada. Por defecto, mayormente nosotros estamos haciendo en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir lo que está en paréntesis? Lo que está en paréntesis quiere decir que hay ya dos preguntas, ¿no? Para eso, como siempre os le digo, cuando hagan preguntas en su banco de preguntas, lo que tienen que tener es un apoyo de un documento. Aquí yo tengo el nombre, le vamos a llamar calculada 01, el, que es la descripción que yo voy a hacer y lo que va a referirse a la pregunta, área del triángulo. Lo copiamos y le ponemos aquí, en el nombre de la pregunta, que es la descripción de la pregunta. El enunciado, si se dan cuenta, ya no tiene XY, que también se puede poner. El área del triángulo es base, centímetros de base, digo, de la altura, es de la altura y aquí dice altura. Y está esto, los comodines que se están ocupando y los guión bajo, que es donde va a ir la respuesta. Es lo mismo como en la anterior. Entonces nuestra puntuación va a ser sobre 10. La retroalimentación general, por si acaso el alumno responde afirmativamente o de forma negativa o mala, eh, tenemos una retroalimentación general y lo copiamos y lo ponemos. La fórmula de la respuesta viene a ser esta, que viene a ser base por altura sobre 2. Aquí tenemos la fórmula. Se dan cuenta, es la misma que estamos ocupando en la descripción de la pregunta. Aquí viene. Calificación sobre el 100%.
Tolerancia 0,1 relativa, sí, porque va a ir más y menos de 0,1, mostrar de 2 decimales. Y por la afirmación correcta tenemos una retroalimentación. Le vamos a decir al alumno, muy bien, ya lo tenemos escrito acá. Si lo ponemos, si lo pegamos. Los tratamientos de unidades, múltiples intentos que tenemos aquí son idénticos como la anterior. Entonces, es lo que estamos haciendo en la página 1, que es toda esta partecita que estamos describiendo, editando. Entonces, ya tenemos y guardar cambio. Y me va a venir otra pantalla. Esta es la pantalla, como le comenté, la página 2. Elige las propiedades y el conjunto de dataset. Entonces, los datasets que vienen a ser base y altura, lo tenemos que definir bien en esa opción. ¿Qué dice aquí? Comodín base, dice, y comodín altura, dice. Entonces, ¿se usará el mismo datos privados que antes? Dice, sí, porque va a ser privado, lo vamos a poner privado los dos, porque lo vamos a utilizar para nosotros solamente, no lo vamos a utilizar para una sola pregunta nada más. Es posible los comodines solo en el enunciado, es posible que los comodines solo en el enunciado de la pregunta, dice. Ahora, es la sincronización de los datos del conjunto de datos compartidos con otras preguntas del cuestionario. ¿Qué podemos hacer? No sincronizar, sincronizar y mostrar el nombre de los conjuntos de datos compartidos como prefijo del nombre de la pregunta. Como no vamos a sincronizar, vamos a la siguiente pregunta, a la siguiente página, digo. Cuando digo siguiente página es porque ya hemos elegido las propiedades. Ahora vamos a editar el conjunto set. ¿Cuántos datasets tenemos? Tenemos dos, uno que es base y el otro que es altura, que lo estamos utilizando. Acá dice 7.3 y los rangos van a variar de 1 a 10, el rango que ponga. Nosotros lo podemos cambiar, lo vamos a poner a 20, para que sea más largo el rango. Decimal es 1 y que sea de uniforme o logarítmica, no, vamos a hacer uniforme porque hacer negativo y positivo. Esa es la edición del ítem para agregar. El otro comodín de altura es 4.5. Este yo le puedo poner 2. Le voy a poner, no hay problema, para que sea mucho más amplio. Y sobre 20, como habíamos puesto en la anterior. Es para que tenga un rango de valor mucho más amplio. Los decimales ponemos 1, distribución uniforme también acá. Entonces, parámetros de tolerancia viene a ser, miren, este dato que hemos puesto. Voy a actualizar los datos, 7.3 y 2.5. 7.3 y 2.5, la respuesta correcta es 9.12. ¿Ya? Y dentro de los límites de valores de verdaderos es de 9 y 9.21. Son los mínimos y máximos de tolerancia. ¿Ya? Podemos agregar otro ítem de agregar, reutilizar el valor anterior si está posible, forzar la regeneración de todos los comodines, nuevo ítem para añadir ahora, agregar un ítem. Podemos agregar cuántos ítems, vamos a agregar 10 para que tengamos más ejemplos y le ponemos agregar, porque aquí nos salió solamente uno. Y ahí está. Y como siempre, para de atrás para adelante, el conjunto 10 lo está mostrando 10.3, está haciendo el ejemplo de 10.3 y 1.0. ¿Se da cuenta? Y le decimos que muestren los 10 para que veamos cómo lo ha puesto. Y actualizamos grupo de datos. Y ahí está. Ahí están los 10 valores que va a poner sobre esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Como le habíamos dicho, es utilizar los datasets que lo pueden utilizar ya otras preguntas. Esa es la única diferencia. Para mí, si me dicen qué utilizar, qué tipo de pregunta, yo les diría que la calculada simple para mí es más control, menos opciones,
pero hago lo que tengo que hacer con las preguntas calculadas. Siempre es lo mismo que lo puedo hacer, solamente que en las preguntas calculadas tiene uno más control en elegir las propiedades y la edición de los conjuntos de datos que son los datasets. Es la única diferencia. El profesor si define, yo solamente yo me quedo con la pregunta simple, no hay problema porque eh, está, en, está en lo correcto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos y lo que podemos hacer es hacer una vista previa y va a salir. Puso 14.5 como dato y 1.2. Eh, eh, si nos damos otro dato, lo sacamos y nuevamente hacemos vista previa y va a cambiar a otros valores, 6.1 y 5.9. Eh, 5.9, vamos a ver dónde está ese valor, que viene a ser entre los 10 que hemos elegido. Aquí está, 6.1, 5.9. Entonces, ese es el dato que tengo que hacer. Rellenar la respuesta correcta de este dato sería 18. Y si enviamos lógico que está correcto, nos va a salir la pregunta. Muy bien, el área de tiempo es la base por la altura y nos sale la respuesta correcta, es 18. Bien, esto es todo para este tipo de pregunta calculada. Veremos otro tipo en los siguientes tutoriales. Muchas gracias y hasta luego.